Bueno, pues nada, antes que nada, muchas gracias a Alejandro por haber organizado este simposio. Gracias a los organizadores por este increíble congreso. Casi habéis conseguido cambiar la imagen que tenía o la idea que tenía sobre los congresos online. Pero bueno, la verdad es que está siendo increíble. Y nada, antes de empezar la charla, comentaros que la voy a hacer en español. No sé si hacerla en español o en castellano. No sé si hacerla en inglés o en español, pero algunas amistades me han recomendado encarecidamente que lo hicieran en castellano, así que la voy a hacer en castellano, pero tenéis las diapositivas en inglés para quien pueda estar interesado en seguirla. Pues como tenéis aquí, lo que os voy a hablar hoy es sobre el tema de la limitación de especies en el contexto de una radiación adaptativa. Es básicamente presentaros algunos datos que hemos estado generando en mi laboratorio. Es parte del trabajo de varias personas que están trabajando con nosotros, de Adrià Bellver, que está haciendo la tesis, de Cristina Arenas, que hizo el máster, de Alba en Guíanos, que es la gestora del laboratorio, y también una colaboración de hace mucho tiempo con Nuria Macías, que es actualmente profesora de la Universidad de Laguna, en Canarias. Y nada, pues vamos a empezar y un poco quería empezar con una cosa que supongo que todos habéis tenido un poco la experiencia, y es que esta es la cara que le queda a la gente normalmente, como mínimo a alguno de los estudiantes, cuando le preguntas qué es una especie, ¿de acuerdo? Y es realmente, es increíble cómo un término, un concepto como tan básico en biología como es el de la especie, ha creado y crea tanta confusión y tanto conflicto. Y lo más curioso del caso es que hoy en día tenemos una de las definiciones de especie, que yo diría que son las definiciones más cortas y más fáciles de aprender en biología, y que es: la especie no es más ni menos que un conjunto de metapoblaciones que evolucionan independientemente. Son 3 palabras. O sea, solo tenéis que aprender las 3 palabras para que la próxima vez que os pregunten qué es una especie, no quedéis en shock, ¿de acuerdo? Y podéis impresionar a vuestras amistades. Pero realmente en esas 3 palabras hay muchísima información metida, y aquí también queda muy bien encapsulada toda la problemática alrededor de lo que es delimitar especies. Delimitar especies no es más, como ahora vamos a ver, que digamos la aplicación empírica de decidir que si los organismos forman parte de la misma especie o no. Pero como veis aquí aparecen 2 de los principales problemas que tenemos cuando queremos definir especies. Uno es el concepto de metapoblaciones. Es decir, muchas veces vamos a tener problemas en distinguir qué es una especie de lo que es estructura intraespecífica, estructura poblacional intraespecífica. Y cuando utilizamos métodos moleculares para intentar delimitar las especies, muchas veces el problema que vamos a tener va a ser distinguir lo que es estructura poblacional de lo que son diferentes linajes. Y la otra, y esa es todavía más psicodélica, es la cuestión de evolucionar independientemente, porque eso es algo que todos podemos, digamos, entender de forma intuitiva, pero a veces es muy difícil de demostrar, ¿de acuerdo? Por tanto, un poco el reto que se nos plantea cuando queremos hacer delimitación de especies, que, repito, no es más que la delineación, digamos, empírica de cuáles son esas barreras o cuáles son esos límites de las especies, es prácticamente eso, es decidir qué es estructura, qué son linajes independientes, y demostrar que realmente desde un punto de vista evolutivo esos linajes están siguiendo una trayectoria distinta. Y un poco cuando adoptamos esta definición de especie tan elegante, tan corta y tan bonita, yo la considero que es una gran definición, el problema se traslada a demostrar cuándo son 2 linajes independientes. Y ahí va a haber toda una serie de problemas que están asociados, y esa es una opinión un poco personal, pero creo que muchos no están de acuerdo, a 3 ejes principales, o es resultado de la problemática de la conexión de tres dimensiones. Por una parte, el papel de la selección natural. No todas las especies son creadas iguales. Hay especies que son producto, digamos, de la selección natural, especies son producto, digamos, de fenómenos poblacionales, de cuellos de botella, de fenómenos alopátricos. Por otra parte, tenemos el tema del flujo génico. Puede o no haber flujo génico durante el proceso de especiación, anterior a la especiación, durante la especiación y secundariamente, y eso también puede borrar un poco esas barreras tan claras que a veces encontramos en las diferentes especies. Y luego el tiempo. No es lo mismo cuando estamos intentando delimitar especies que hace muy poco tiempo que han divergido, que no cuando pretendemos delimitar especies que hace millones de años. Nadie tiene ningún problema en distinguir un elefante de un tigre, y es justamente porque hace mucho tiempo que han divergido. Por tanto, la confluencia de esos 3 ejes lo que termina es todo un espacio multidimensional o tridimensional al menos de cómo llegar a ser una especie. Y depende de dónde estemos en esa parte del espacio, va a ser más o menos complicado a establecer esas relaciones. Esto es un esquema súper sencillito que os he puesto para que lo entendáis todo, ¿de acuerdo? No, en serio. Aquí básicamente hay 2 temas que son importantes, que es descubrir una especie y luego confirmar que eso es una especie.
¿De acuerdo? ¿Y por qué hago esta distinción? Hago esta distinción porque cuando hablamos de delimitación de especies, y hoy en día hablar de delimitación de especies es en buena parte, y sobre todo cuando utilizamos métodos cuantitativos, una aproximación de tipo molecular, utilizamos marcadores moleculares para eso, vamos a distinguir dos tipos de aproximaciones. Aquellas que están basadas en marcadores sencillos, en marcadores únicos, ¿de acuerdo? Que quizás el más conocido de todos es el que llamamos el DNA barcoding, el código de barras de ADN, que en el caso de los animales solamente es el citocromo oxidasa 1, que es un fragmento de un gen mitocondrial. Estas aproximaciones son aproximaciones muy rápidas que nos permiten empezar a identificar o revelar linajes que a lo mejor nos hayan pasado desapercibidos desde el punto de vista morfológico, pero eso es solo un primer paso, eso es solo el descubrimiento de posibles nuevos linajes. Nadie dice que esos nuevos linajes sean nuevas especies, porque, como decíamos antes, puede ser simplemente estructuración poblacional debido, digamos, a patrones filogeográficos, a coincidencias profundas o a barreras, digamos, que hacen que la dispersión no sea fácil. Por otra parte, lo que podemos hacer para contrastar estos primeros resultados, estos resultados preliminares, es utilizar métodos multilocus o hoy en día prácticamente screening del genoma completo, utilizando o bien aproximaciones de reducción de la información mediante UCES, mediante DDRAT-seq o otro tipo de marcadores. En esos casos ya podemos aportar una nueva capa de información a esas primeras delimitaciones y es básicamente intentar resolver si ahí no está actuando cuestiones de flujo génico, cuestiones de incomplete linear sorting, cuestiones de recombinación. Estos nuevos métodos nos van a permitir básicamente contrastar ese primer descubrimiento y validarlo. Es decir, ¿realmente esos linajes son solo estructura o son linajes realmente que están en trayectorias evolutivas distintas? Y una vez hayamos hecho esa validación, todavía no hemos acabado. Por encima de eso, hay que contrastarlo con el fenotipo, con la ecología, con la geografía, porque en última instancia queremos nombrar cosas que tienen interés, que tienen relevancia evolutiva, ¿de acuerdo? Y quien dice evolutiva, dice ecológica, dice de conservación. Pues bueno, cuando uno pone juntos todos esos diferentes parámetros, pues todo este tema de la delimitación de especies se vuelve muy complejo. Hoy concretamente os quería hablar de lo que sería la delimitación de especies en el contexto de una radiación adaptativa. ¿Y por qué en el contexto de una radiación adaptativa es un caso especial? Pues que precisamente las radiaciones adaptativas, y aquí os pongo de nuevo otra definición corta, veis que me gustan mucho las definiciones cortas, y es básicamente porque me estoy diciendo mayor y no tengo mucha memoria y por tanto tengo que optimizar, digamos, la longitud de las definiciones. Como tenéis aquí, es básicamente la polarización rápida acompañada de cambio ecofenotípico, ¿de acuerdo? Y eso lo que genera es el worst case scenario, la peor situación posible para intentar delimitar especies utilizando marcadores simples, ¿de acuerdo? Cuando digo marcadores simples, repito, quiero decir marcadores únicos. Y generalmente cuando digo marcador único voy a decir DNA mitocondrial y seguramente estoy hablando de citocromo oxidasa 1, ¿de acuerdo? Bien, en esos casos, esos marcadores van a tener muchísimos problemas para detectar procesos que son procesos típicos, digamos, de la dinámica poblacional, como puede ser, de nuevo, el incomplete linear sorting, la hibridación, o, por ejemplo, una cosa muy típica que pasa cuando la selección actúa en el proceso de especiación, que es la generación de puntos muy pequeños de la diversidad dentro del genoma. Es decir, que buena parte de esa diversidad que arrastra la selección está concentrada en una parte muy pequeñita del genoma, con lo cual, al utilizar marcadores que ni siquiera están relacionados con el genoma nuclear, como puede ser un marcador mitocondrial, muchas veces vamos a tener problemas para detectar esos procesos, ¿de acuerdo? Por tanto, una radiación adaptativa en principio sería la peor situación en la cual se puede encontrar un intento de delimitación con un solo marcador. Bien, eso es un poco el preámbulo. Ahora os voy a explicar 4 cosas sobre el modelo, nuestro modelo de estudio. Como veis aquí, en mi laboratorio hace muchísimos años estamos trabajando con estas arañas preciosas que son el género Dysnera, ¿de acuerdo? Género Dysnera, aquí tenéis un representante endémico de precisamente las Islas Canarias, de Lanzarote, Dysnera simbeque, es una bestia parda de casi 1,5 centímetros. Las Dysneras son conocidas, supongo, entre el público aracnólogo aquí presente, sobre todo porque tienen una cuestión muy especial en arañas, y es que no son generalistas. Buena parte de las especies de Dysneras se especializan en consumir isópodos, tanto en cazarlos, en estrategias específicas de caza de isópodos, como en consumirlos. Tienen adaptaciones fisiológicas para ello. No todas. Hay Dysneras que son generalistas, pero hay muchas especies que son especialistas. De hecho, creemos que ese cambio generalista-especialista es un cambio recurrente y que explica en parte su gran diversificación, porque la otra cosa remarcable en Dysnera es que son muy diversas. O sea, ahora mismo hay ayer habían 285 especies de Dysnera listadas en el World Spider Catalog. Y los que nos interesa la biogeografía, aparte, hay una distribución muy interesante. Están, como veis, circunscritas a la cuenca del Mediterráneo, pues, básicamente, lo más lejos, lo más a este que llegan en esas primeras estribaciones del Himalaya.
Pero lo más interesante, al menos para mí, está en la parte occidental de su distribución. Y como veis aquí, es que han colonizado buena parte de los archipiélagos que hay en la parte oriental del Atlántico, ¿de acuerdo? Que son archipiélagos volcánicos, de origen volcánico, por lo tanto nunca han estado conectados al continente, como son las Islas Azores, las Islas Madeira, Canarias y las Islas del Cabo Verde. Hoy concretamente nos vamos a centrar en las Islas Canarias, que ya se ha ido este tema, Adrià dio su charla, especialmente sobre las Islas de Canarias. Os la resumo muy rápidamente, como tenéis aquí son 7 islas principales, que están ordenadas en un gradiente de cercanía al norte de África, y que van un rango de tiempo que va entre 22 millones de años la más antigua hasta 1,2 la más nueva. ¿De acuerdo? Tienen también una fuerte diferenciación ecológica. Las islas orientales son muy secas, están muy erosionadas, son muy antiguas. Las occidentales, como veis, alojan ecosistemas muy ricos, casi subtropicales. Bien, ¿qué es interesante en Disdera el contexto de la eliminación de especies? Pues que hay un montón de especies, básicamente. Son 47 especies endémicas, nominales, de las están descritas ahora mismo formalmente, que son una gran diversidad fenotípica. ¿Qué es lo que sabemos sobre su origen? Y esos son datos que hemos estado trabajando en el laboratorio. Pues sabemos básicamente que las islas de Canarias son fruto de 2 grandes diversificaciones. Una que incluye las islas orientales, como tenéis aquí, que aparte también incluirían especies de las islas occidentales, y la otra que es exclusivamente las islas occidentales. Cosas interesantes que quiero remarcar aquí. Estas 2 radiaciones, a su vez, están relacionadas con todo lo que hay en el Mediterráneo occidental. ¿De acuerdo? Y aparte que también que veáis la datación, son un linaje muy antiguo. O sea, llegaron a Canarias cuando las Canarias se formaron, hace más de 20 millones de años. Son, de hecho, se consideran relictos miocénicos. Es decir, las islas de Canarias llegaron en una época muy temprana de la formación de esas islas y han estado diversificando ya durante como mínimo 20 millones de años. Por tanto, no es un linaje reciente, es un linaje bastante antiguo. Y ha generado un montón de diversidad. Como todas las arañas, fundamentalmente, cuando intenta hacer taxonomía de este grupo, pues se fijará en la genitalia. Aquí tenéis unas imágenes espectaculares que generó Adrià Belbert en una estancia que hizo con Peter Mihaly, con el que estamos colaborando para hacer microcities de la genitalia de estas especies para entender mejor su funcionamiento. Esto sería un palpo, evidentemente, esto sería una vulva, la sección de la vulva interna. Básicamente podemos utilizar la genitalia, por tanto se pueden distinguir, pero sobre todo las islas canarias se distinguen por sus características fenotípicas, sus formas y sobre todo las formas de los quelíceros. Y recordad de la charla de Adrià que las formas de los quelíceros determinan si se trata de especies especialistas o generalistas. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Pues básicamente queríamos construir una librería de referencia de códigos de barras. Queremos ver si esos códigos de barras nos sirven para identificarlas y ver si con estos códigos de barras podemos descubrir nuevos linajes y delinear nuevas especies. Básicamente lo que presento aquí son resultados de cerca de casi 600 códigos de barras de ADN, que además hemos añadido también información nuclear. Hemos añadido un pequeño gen nuclear, un intrón, el ITS2, de la mitad de estas especies, para contrastar los resultados de los genes mitocondriales. Recordad que la visión que obtenemos de los genes mitocondriales es una visión sesgada y no completa, por tanto tenemos que contrastarla de alguna manera. Bien, este es el árbol de los haplotipos del COI, simplemente para impresionaros, porque además queda muy bonito. Me voy a hacer una camiseta con esta imagen. ¿Sirve el DNA para los códigos de barras para identificar especies en Canarias? Sí, sirve. La mayor parte de especies de Canarias las podemos identificar bien con los códigos de barras. Aquí tenéis un gráfico de DNA Barcoding Gap, en el que básicamente tenéis en el F de las Y las distancias a la especie más cercana, el F de las X las divergencias internas, y básicamente si tenemos puntos por encima es que podemos identificar las especies. Buena parte de las especies las podemos identificar con esos códigos de barras. Aquí tenéis una información un poquito más completa. Lo que tenéis aquí es, básicamente, estas serían las especies que podemos identificar morfológicamente, 58, ya 11 más de las que habían. Y aquí tenéis la delimitación utilizando 3 métodos a partir de la información del CO1. El MPTP y el GYC son métodos evolutivos que utilizan la longitud relativa de las ramas. El BINS es un método aglomerativo basado fundamentalmente en distancias. Primera cosa que vemos, salen un montón más de clústeres que no especies morfológicas que hemos definido. ¿Quiere decir que hay un montón de especies que no hemos descubierto? No. Vamos a ver aquí estos datos, pero son muy interesantes. Lo que tenéis aquí es para cada uno de los métodos, en verde el MPTP, en azul el GYC y en naranja el BINS, tenéis la distribución de estos clústeres que genera cada uno en porcentajes que corresponden a match, que quiere decir que encajan exactamente con la identificación morfológica, split, que quiere decir que una especie morfológica acaba siendo más de un clúster molecular, merge, que quiere decir que 2 especies morfológicas acaban teniendo el mismo tipo de marcador molecular, y mixture, que es
una parte, hay una especie que comparte algunos haplotipos con otra especie, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista evolutivo, estos son los datos más interesantes. Desde un punto de vista de identificación de especies, lo más interesante es que casi el 60% de las especies se pueden identificar con códigos de barras. Hay un match perfecto entre los códigos de barras y las especies. Y el resto, digamos, una parte importante, casi el 25%, que no se puede identificar con códigos de barras, es porque tienen estructura interna. ¿De acuerdo? Por tanto, en realidad lo que estamos viendo es que hay una buena parte de esa variabilidad genética que corresponde a estructuración intraespecífica. Ahora comentaré los casos de merge y de mixture porque son quizás muy interesantes evolutivamente. Los patrones filogeográficos o los splits son básicamente de tres tipos. La mayor parte son patrones filogeográficos a nivel dentro de cada isla. Ahora os poner un ejemplo. Relaciones entre especies de cuevas, que evidentemente se expresan muy mal, y la otra son especies, algunas especies que están en más de una isla. De nuevo, las poblaciones insulares suelen estar muy estructuradas. Obviamente, la dispersión no es fácil entre islas. Este es un caso muy bonito, lo os presento muy rápidamente. Esta es la isla de Gran Canaria, y aquí lo que tenéis son las poblaciones, localidades de tres especies, azul, verde y rojo. No voy a dar nombres porque no os vais a acordar igualmente. Y lo que vemos es que las tres especies, estos son los árboles de las tres especies, y aquí veis los códigos, hay localidades que son sólidas, localidades que son, digamos, círculos. Como veis, hay un patrón muy parecido entre las tres especies en que las poblaciones de la parte norte occidental divergen de las poblaciones del resto de la isla. Y eso coincide muy bien con lo que sabemos sobre las erupciones volcánicas de la isla Gran Canaria. Hace alrededor de 5 millones de años hubo una erupción del volcán central de la isla que aparentemente arrasó con buena parte de las poblaciones de la parte central y eso seguramente creó una especie como de phylogeographic break entre estas dos partes de las islas. También lo podemos observar esto en algunos escarabajos, de filografías de escarabajos. Por tanto, este sería uno de los orígenes de esos splits, para los filográficos internos. El otro, como os decía antes, es el salto entre islas. No voy a entrar en más detalles aquí. Es un dibujo más o menos complejo que generamos. Es básicamente para ver de qué forma se reparte la diversidad endémica, pero que hay algunas especies o algunos de estos orígenes de esos splits son poblaciones intrainsulares. Más interesante, o lo que quería comentar, es el tema de qué pasa cuando contrastamos los datos mitocondriales con datos nucleares, que es lo que tenéis aquí. Aquí tenéis el árbol que teníamos antes de mitocondrial, donde hemos añadido mejor dicho, la clusterización a partir de los datos nucleares. Y quiero fijar vuestra atención en un par de ejemplos que me parecen relevantes. En este caso tenemos dos especies, Tisdera liosteta y Tisdera levipes. En la izquierda tenéis el árbol de COI, en la derecha tenéis el árbol de ITS. ¿Y qué es lo que vemos? Fijaos, en este árbol de COI, esta especie, liosteta, que tenéis en verde, forma tres linajes bien distintos, bien diferenciados. De hecho, se reconocen como clústeres independientes molecularmente. Y fijaos que uno de ellos, de hecho, es parafilético respecto a una tercera especie, una segunda especie que está en Tenerife. ¿De acuerdo? Si miramos los datos mitocondriales, diríamos, uy, aquí hay como mínimo tres especies distintas y de hecho hay una especie que es más cercana a esta especie o esas poblaciones que hay en Tenerife, en la Isla Roja. Bien, cuando miramos los datos nucleares vemos que la imagen es completamente distinta. Los tres linajes de la misma isla, de Gran Canaria, en realidad son indistinguibles entre ellos nuclearmente. ¿Eso qué se debe? Eso se debe a que muy probablemente este linaje dio lugar o colonizó la otra isla, pero posteriormente entre los linajes, entre las poblaciones que quedaron en la isla original, ha habido gene flow, con lo cual se han homogenizado. El mitocondrial no lo capta, porque el mitocondrial es de herencia materna y tiene esta reacción en forma de árbol, pero el nuclear sí que a recombinarse, digamos, crea esa homogenización. Y lo mismo pasa en este otro ejemplo, que es un ejemplo un poquito también más psicodélico, en este caso, porque aquí lo que tenemos, en gris tenéis individuos que son adaptados a cuevas. De hecho, esta especie de Disdero golumi es una especie, digamos, de individuos que son cavernícolas adaptados a cuevas, que cuando hacemos el COI es indistinguible de otra especie que es Epigea, que vive cercana a ella, y que de la cual, digamos, no podemos separar sus haplotipos. Cuando miramos el ITS pasa exactamente igual. En este caso, probablemente lo que tengamos es una sección muy reciente, una colisión muy reciente de este medio cavernícola por parte de esta especie, con mucha presión selectiva para el cambio fenotípico, pero que no ha tenido tiempo de hacer un sorting todavía a nivel molecular. Y el último ejemplo que quiero poner es el único ejemplo que hemos encontrado de introgresión, el único ejemplo que hemos encontrado de posible evento de hibridación entre dos especies en Canarias. Y es un ejemplo muy bonito porque una de estas especies hay algo que no podemos detectar hoy en día. Os cuento. Esta es la especie de Disdera bernaui. Esta, de nuevo, es la información del mitocondrial. Fijaos, dos linajes muy bien marcados, en azul y en verde. Y aquí lo tenéis. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Dios mío, qué verborrea. ¿Cuántos tengo? 3. ¿Me quedan 3? Buenísimo, ya estoy acabando. Gracias.
Este que tenéis aquí, este arbolito que tenéis aquí, lo he sacado de otro lugar, no es que esté el espacio que haya aparecido, sino que tendría de una parte muy distinta del árbol. Por tanto, la lectura es que estos dos linajes, este y ese, no están directamente relacionados, ¿de acuerdo? Bien, os pido que os fijéis en este linaje aquí, que llamamos DSP teno. Es un linaje mitocondrial, diferente a cualquier otra cosa, que está en una parte de la isla de Tenerife, en una región que se llama Teno, pues le llamamos SP teno, ¿de acuerdo? Y eso nosotros teníamos de mitocondrial, ¿de acuerdo? Una nueva especie, perfecto. Hicimos un ITS, y fijaos lo que pasa con el ITS. Lo que pasa con el ITS es que esta especie roja, que se supone que está relacionada con la SP teno, sale muy alejada. En cambio, esta supuesta SP teno, fijaos, sus haplotipos salen muy cercanos y de hecho en algunos casos mezclados con Diptera bernawi. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que pasa aquí creemos que ha sido básicamente un secuestro de un mitocondrial, de un linaje mitocondrial, digamos, por parte de una especie que ha hibridado con ella. ¿De acuerdo? Se ha llevado el mitocondrial y luego homogenizado su nuclear. Pero un caso muy interesante. Bueno, pues básicamente os he puesto algunas pinceladas de lo que estamos haciendo. Para resumir un poquito, las buenas noticias es que podemos utilizar el DNA barcoding para identificar buena parte de las distintas técnicas de Canarias, con lo cual podemos aplicar métodos de metabarcoding para análisis rápido, para detección, digamos, de cambios, para estudios de comunidad. Tenemos evidencia de que cuando no hay un match, buena parte, digamos, de los casos en los cuales no hay un match entre molecular y morfología tiene que ver con estructuración interna y generalmente asociada a patrones filogeográficos repetitivos, con lo cual nos permite entender mejor la diversificación de las especies. Muy probablemente nos está indicando que buena parte de la especiación es alopática y que el cambio fenotípico es secundario solamente por competencia, que probablemente algunas especies que pensamos que son multiisla realmente corresponden a diferentes especies en cada isla, porque están genéticamente bien aisladas, y que hemos detectado al menos 2 casos de incomplete sorting y posiblemente un caso de hibridación. Y con esto, pues nada, quería agradecer evidentemente a Alejandro por organizar el simposio, a la gente organizador de este fantástico congreso, y a toda la gente que ha contribuido durante muchísimo tiempo, a los permisos de los parques que nos han dado para poder colectar, a las agencias de financiación, y aquí tenéis el contacto del laboratorio por si alguien está interesado en recabar más información. Y nada, pues muchas gracias a todos por vuestra atención.